Ya, hoy día vamos a seguir con el tema que hemos estado viendo de la interpretación y vamos a leer un texto porque voy a aprovechar con los que vienen aquí de reforzar comprensión lectora y de la materia. Hoy día estamos a 25. Lo que vamos a hacer es una lectura comprensiva de un cuento bien logrado que ha hecho Julio Cortázar, es un cuento contemporáneo. Vamos a aplicar la interpretación y junto con eso el juicio literario. Para eso vamos a leerlo y luego vamos a responder las preguntas de la página 15. Este es un registro que tiene que ser entregado.
contexto de introducción, saber el autor y saber, en este caso, el hecho histórico o la época en que fue escrito el relato. Ya, entonces, este texto, este cuento contemporáneo, está escrito por Julio Cortázar. Si nosotros leemos ahí, vayan al libro, vamos a comenzar a leer el libro y después nos respondemos las preguntas y todo lo que tienen que entregar. Dice ahí, escritor y traductor argentino reconocido por la innovación y originalidad de sus obras, esta es la página 9, principales de sus cuentos y relatos breves. En ellos se mezclan lo real y lo fantástico junto con Jorge Luis Borges, otro escritor argentino. Es uno de los escritores destacados del género fantástico en Latinoamérica. Ya, lo que interesa de Julio Cortázar es que es un escritor, uno de los mayores escritores de cuentos contemporáneos argentinos, junto con Jorge Luis Borges, que escribió El Aleph. Él también, Julio Cortázar, escribió, ¿cierto?, muchos más libros importantes, pero dentro está, ¿cierto?, están sus escritos, que son estos cuentos contemporáneos. También Julio Cortázar se destaca por su fantasía y su escritura, ¿cierto?, su escritura vanguardista, porque muchos de los escritos tratan de rescatar su propio estilo, que son frases cortas, representar una época, como todos los escritores lo hacen también. ¿Qué cosa hay que saber de este cuento antes de leerlo? Que representa una época histórica de Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama la década infame. Es una época en donde, tras la crisis que deja la Segunda Guerra Mundial, Argentina vive, ¿cierto?, diferentes crisis sociales como muerte, por ejemplo, a los presos políticos, hay gente, ¿cierto?, que desigualdad social, donde la aristocracia, ¿cierto?, los más ricos se ajenaban a esa realidad y vivían una vida normal, pero no sabían que fuera de ellos había crisis, que había, por ejemplo, gente que protestaba, etc. Entonces, vamos a ver que esta casa, llamada Casa Tomada, va a representar de alguna manera esta vida. Y vamos a ver en qué lo va a representar. Vamos leyendo entonces, sigan conmigo la lectura. Y mientras leímos, vamos preguntándonos qué va diciendo cada párrafo. Como la metodología que han usado, por ejemplo, con Emazun, que por cada párrafo uno va diciendo qué está sucediendo en el texto. ¿Ya? Dice ahí Casa Tomada, página 9. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Hasta aquí nos dice que esta casa es una casa antigua, grande, espaciosa y que va a guardar, ¿cierto?, y que ha sido parte de una tradición familiar de sus bisabuelos, abuelos paternos, nuestros padres y toda la infancia. Esa es la información que entrega. ¿Qué dice después? Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella. Aquí nos da la introducción de los personajes, Irene y yo. Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantábamos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que en nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos
era una necesaria clausura de la genealogía sentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. ¿Qué nos dice este párrafo? Que en esta casa grande, antigua y que ha sido heredada por bisabuelos viven dos personajes. ¿Cómo se llaman? Irene y yo. Ellos, ¿qué relación tienen? Son hermanos. ¿Qué más nos dice esta casa? Que esta casa le impide haberse casado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Irene? Ya rechazó dos pretendientes y a él, que es el hermano, se le murió antes de casarse. ¿Ya? También dice que tienen miedo que algún día terminen vagos y esquivos y que la casa se queden los primos y que ellos algún momento van a tener que mudarse de esa casa. Ya, sigamos. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. ¿Cómo es la personalidad de una persona cuando no molesta a nadie? Sumisa, tranquila, muy bien. Aparte de su actividad matinal, ¿qué hace Irene? Se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Esas son las madejas de lana. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente, en este caso, ¿cierto?, inútilmente, si había novedades en la literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a Argentina. Ya, ahí tenemos una marca textual de la época. Seguimos. Para el otro lado. Entonces, ahí en ese párrafo que acabamos de leer, ¿cuál era la pasión de Irene? ¿Y la de él? Leer, muy bien. Pero es de la casa que me interesa hablar. Y aquí vamos a profundizar la casa porque la casa que describe Julio Cortázar demuestra algo, es interpretada, simboliza algo. Y yo quiero que eso capten ustedes cuando hagan la tarea. Dice, por eso de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Entonces el personaje se disminuye un poco su importancia y va a hablar sobre su hermano y la casa. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover, que es un chaleco, está terminado, no se puede repetirlo sin escándalos. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda del alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes y lilas. Estaba con naftalina apiladas por una mercería. No tuve valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, aguja yendo y viniendo y 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Fíjense que la descripción alude a cosas antiguas y viejas. En este caso, estos paños, pañoletas blancas y verdes que están dentro de un cajón, de una cómoda con naftalina. En este caso, la naftalina representa... ¿Qué es lo que es la naftalina? ¿Se acuerdan que cuando uno compra unos zapatos siempre vienen unas cositas? Como unas pelotitas. ¿Para qué sirven eso? ¿Para qué? ¿Y ahí qué va? Para la humedad, para que no, en este caso, no se eche a perder, no se pudra, no se envejezca. Entonces aquí tenemos que empezar a describir esta casa.
que todo lo que está aquí va a ser antiguo y va a representar algo bien importante. Después dice, ¿cómo no acordarme de la distribución de la casa? Y aquí parte la descripción de la casa. El comedor, una sala con gobelindos. ¿Qué es lo que es gobelindo? Vamos al vocabulario al ladito. Tapiz, cortinaje. La biblioteca y 3 dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que miraba hacia Rodríguez Peña, que es una calle. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble. Vamos a ver que esta puerta de roble que se va a decir aquí representa algo. ¿Qué es el roble? Madera. ¿Y cómo es esa madera? Cuando yo digo tengo un corazón de roble, impenetrable, porque si yo tengo una madera de roble y yo le quiero pegar con algo, por ejemplo un martillo, no soy capaz de romperlo, tiene que ser con un material y una herramienta bien eficaz que rompa esa puerta, en este caso. Ya, esa puerta representa algo. Vamos por acá. Entonces hay una puerta maciza de roble aislada en esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban con los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán. Ya saben lo que es zaguán, porque en la guía de Emazún habla de un zaguán que es como un recibidor, con mayólica, que es como una losa, y la puerta cáncer, que es como una puerta metálica que daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cáncer y pasaba al living. Tenía a los dos lados la puerta de nuestro dormitorio y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba al otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llegaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno en la casa que era muy grande, si no daba la impresión de un departamento de los que se edificaban ahora apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo por hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta la tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas soplaba una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas. Y entre los rombos de las carpetas de macramé, da trabajo sacarlo bien con un plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo los muebles y los pianos. Otra característica de la vejez, este polvo, ¿cierto? La tierra que se acumula. Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate, la tetera. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que traía de aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado parte del fondo. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué se imaginan? Han tomado parte del fondo. ¿Del fondo de qué? De la casa. ¿Quién habrá entrado? ¿Qué se imaginan ustedes? Algo de la guerra. Ya, pero ¿quién habrá entrado a una casa si dice casa tomada? Y estamos en una crisis social. ¿Quién se imagina que si estamos en una crisis social y ellos, si ustedes se acuerdan, ellos no trabajan porque son gente adinerada? Por eso ellos tejen y leen y nada más y hacen la casa en el día,
pero alguien entró y que se ha tomado el fondo. Sigamos. Dejó caer el tejido y me miró con sus grandes ojos cansados. ¿Estás seguro? Ya sentí. Entonces dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir de este lado, en este lado. Yo cebaba, cierto, añadía cosas ahí en el mate, con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris, a mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Fíjense que después de este ruido que llegó a esta casa al final, imagínense que la casa es grande y alguien entró a la casa, ellos lo empiezan a asimilar como algo común. No se asustan, pero sí están asustados porque empiezan a perder cosas de ellos, como por ejemplo esta bebida que con frecuencia tomábamos y ya no estaba en el lugar que le va quedando de la casa, van poco a poco perdiendo la casa. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó, fíjense que no hay extrañeza, tanto que aún levantándose tardísimo a las 9:30, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y a ayudarme a preparar el almuerzo, lo pensábamos bien. Y se decidió esto mientras yo preparaba el almuerzo. Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegrábamos porque siempre resultaba molesto tener que abandonarlos los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora no basta con la mesa y el dormitorio de Irene y las fuentes de comida de fiambre. Fíjense que antes comían en el living y ahora ¿dónde comen? En una pieza. Ya. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdida a causa de los libros, pero no afligí a mi hermana y me puse a revisar las colecciones de estampillas de papá, otro rasgo de antiguo. Y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate en este punto que se me ha ocurrido, nada, no da un dibujo de trébol. ¿El trébol qué significa? La suerte. Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que diese el mérito de algún sello de Opel y Malbedi, que son, como dice, localidades de Bélgica, conocidos son como estampillas. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. ¿Se puede vivir sin pensar? Cuando Irene soñaba, que hay un apartado, que lo cuenta el narrador, cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacía caer al cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas, de tener un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, creo haber dicho, era maciza. Vuelve a hablar sobre la puerta. En la cocina y el baño que quedaba tocaba la parte tomada. Nos poníamos a hablar en voz más altas o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba a la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido.
A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir. Ya vamos terminando nuestra última página. Sin decir ninguna palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que era de este lado de la puerta de roble en la cocina y en el baño, en el pasillo donde empezábamos el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cáncer sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se hacían más fuertes, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de golpe la cáncer y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cáncer y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inutilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio y ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que era las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene y yo creo que ella estaba llorando. Y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré las llaves a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, ahora, a esa casa que ahora y con la casa tomada. Ya. Es un texto que tiene mil interpretaciones. Y yo les voy a más o menos indagar alguna interpretación para que ustedes después solitos, que yo les voy a subir la fotografía de estas preguntas. Miren, esta es la pregunta. ¿Ya? Ustedes no puedan contestar solitos. Vamos a verlo imaginativamente. Esto es una casa grande que tiene una puerta cáncer aquí, que es la entrada. Aquí está el zaguán. De aquí a aquí, ¿qué puerta? ¿Cómo se llama esta puerta? Grande, en este caso impenetrable, ¿cómo que era? De roble. Aquí estaba el living, aquí estaban las habitaciones de los dos hermanos, y aquí seguían más habitaciones, y un pasillo grande que daba más habitaciones, etc. ¿Y quién vivía? No sé dibujar. Dos personajes. ¿Cómo se llaman los personajes? Irene y yo. Ya. Para que puedan, les estoy dando un ejemplo para que puedan interpretar las preguntas de comprensión lectora. Ya. Entonces, un día X, que después primero nos cuenta cómo es la casa, que estas puertas de roble, que hay un zaguán, que a él le gusta leer libros y a ella le gusta tejer, ¿cierto? Y que la casa, ¿de dónde provenía? ¿De dónde la obtuvieron? De su herencia, de una casa. ¿Ellos trabajaban? No. ¿Por qué no trabajaban? Tenían tierra, decía, ¿de dónde venía el dinero? Del campo. Entonces yo puedo inferir, interpretar que ellos tenían un campo con trabajadores y de ahí venía el dinero y que eso venía de una herencia. Ya. Un día X, alguien entró. ¿Quién será ese alguien? Que vienen de aquí, de esta crisis. Personas del bajo pueblo, podemos decir, y empiezan a tomar esta casa. Y ellos empiezan a relatar que empiezan a escuchar ruido, que pasan los días y esta gente se va tomando esta casa, se va tomando esta casa. Ellos ya, quizás aquí tenían los libros, aquí tenían las lanas, entonces ellos ya pierden objetos de ellos mismos, de su identidad, y se van cada vez quedando en un espacio más chico. Pero ¿por qué no pueden llegar por esta puerta? ¿Qué significa roble? ¿Qué interpretación puede tener esa puerta? Ya, pero palabras que simbolizan esa puerta. Imagínate que tú estás rodeado por todo un roble. ¿Qué significa eso? Protección. Muy bien. Protección. Se van a dar cuenta, si ustedes van a investigar sobre este cuento y van a interpretaciones en la web, esta
esta casa simboliza el útero materno, la protección de estos dos hermanos, que nunca se casaron, que nunca supieron, por ejemplo, los conflictos de una pareja, que vivían ajenados a esta realidad de crisis, que su vida era perfecta hasta que fue interrumpida por este contexto histórico. Ellos son la aristocracia, los ricos y estos marginados y esta casa tomada, que la protección ha sido invadida. ¿Se entiende, no? De eso se trata la historia. Entonces Cortázar quiso representar en la casa tomada esta época, pero a través de sus personajes, desde cómo podría ver esta década infame. Toma dos hermanos de la aristocracia, los pone en una casa adinerada con una puerta de roble que los protege de esta vida social caótica que ellos viven en la comunidad, pero que algún día se van a dar cuenta de lo que sucede en el exterior porque alguien la toma, estos marginados. También describe esta época con personajes bien particulares, esta mujer que solamente teje y este hombre que es culto porque le gusta leer. Entonces muestra a la clase adinerada de Argentina. Y dentro de eso, de esa casa antigua que es su protección, también nos muestra, hay intertextualidades. ¿Qué es una intertextualidad? ¿Sabe lo que es eso? Cuando un texto tiene que ver con algo. Ya. Cuando se hace referencia a otras ideas que han sido tomadas de libros, pueden ser, por ejemplo, de cosas expositivas como un teatro, etc. Esta idea de esta Irene que teje y desteje, que teje y desarma sus hechos. ¿Quién hacía eso? ¿Nunca han escuchado? Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Penélope. ¿Se acuerdan de Penélope? La señora de Ulises, la Odisea, ¿no? Ya. ¿Quién es Ulises? Este guerrero, ¿cierto?, que forma parte de la guerra de Troya, la Ilíada. Son textos clásicos. Y tenía una mujer. Y como él iba a la guerra, esta mujer, que era la reina, se quedaba en Ítaca, ¿cierto? Y cuando Ulises no estaba, llegaban miles de pretendientes. Y todos decían que se querían casar con ella porque el marido nunca iba a llegar. Entonces ella, astuta, decía que cuando terminara su telar, ella iba a buscar un marido. Entonces ella tejía en el día y en la noche donde él tejía. Entonces esta idea de esta mujer que nunca se casó, esta idea de que tejía y que el fin de su tejido estaba completo, como ella siempre esperaba a su amado, por eso ella empieza, ese personaje del yo, que es el hermano, dice que ella empieza a tejer, ¿cierto? Y luego vuelve a hacer el chaleco, también tiene una relación con Penélope, ¿ya? Y hay muchos simbolismos más, pero el gran simbolismo es que esta casa representa la tradición de Argentina, representa la protección de estos hermanos de la aristocracia que han sido invadidos por este contexto histórico, que son, ¿cierto?, esta década infame que han sido los marginados. Vamos a las preguntas para que las puedan hacer en su casa y estén más o menos relacionados. Pueden investigar las respuestas en la web y van a salir, ¿cierto?, todas aludidas a lo que he hecho yo. Mire, si usted va a la página 15, aquí está la interpretación del texto y pueden ir desarrollándola en el desarrollo. Dice abajo: integrar los elementos y proponer una interpretación consiste en proponer un sentido de la obra que vaya más allá de la comprensión literal, que es lo que acabo de hacer yo. Si comprendiste Casa Tomada, puedes decir que se trata de dos hermanos que viven en una casa y terminan huyendo de ella. Ahora bien, si la interpretas, tienes que plantear un significado, un sentido de la obra justificando en tu análisis. Por ejemplo, el cuento se trata del temor del ser humano frente a lo desconocido, ya que la casa simboliza un espacio seguro, un refugio que es perturbador por el temor de los personajes frente a sus ruidos y sensaciones del exterior que se desconoce. ¿Ya? Entonces, pregunta número 1, que me van a mandar la tarea, y si no, como no tienen el libro, yo les voy a adjuntar el cuento nuevamente y estas preguntas.
¿Cómo es descrita la casa? Haz un plano con sus características o ustedes la describen. Si ustedes se acuerdan, hay un párrafo que describe la casa y ahí está la respuesta. ¿Cuál es la historia de la casa? ¿De qué se trata? Y usted lo dice ahí. ¿Cuál es la actividad principal de los hermanos? ¿Qué dije yo que hacían los hermanos? Leer y... Ya. ¿Y con qué sector social se identifican? Se los acabo de dar la respuesta. ¿Cuál es el tema del cuento? No es de qué se trata. ¿Cuál es el tema? El concepto que se refleja ahí. También les dije la respuesta. ¿Quiénes creen que se toman la casa? ¿Quiénes son? Los marginados de esta época. ¿Y por qué motivo? Y ahí lo explican con este contexto de la década infame. Y ahora nos vamos a la parte más profunda de la lectura. ¿Qué significado tenían para los hermanos los objetos valiosos que habían heredado de sus antepasados? Para ellos, ¿qué simbolizaban los objetos? Si tú tienes algo antiguo que ha sido de tu tatarabuelo, ¿qué simboliza eso? Recuerdo, ¿qué más? Empieza con T. Tomen apunte para esa pregunta. La 6. Empieza con T. T, la T, la R, la A, tradición. Tú cuando tienes algo que ha sido de varias generaciones, simboliza la tradición, estos elementos que permiten remitirte a ti al pasado. Después, ¿cómo se representan los roles de género dentro del cuento? ¿Cuáles son los roles de género? ¿Quiénes son ellos? Hermanos, rol de género. Ellos, ¿hay una diferencia entre en que sea hombre y mujer? ¿Se da en el cuento una diferencia? Que él sea machista y que ella sea, en este caso, feminista, ¿hay una diferencia? No, hay una igualdad. ¿Por qué hay una igualdad? Con una acción bien especial que ellos dicen. Antes de terminar. Porque ellos hacen el aseo juntos, y se comparten las mismas actividades laborales. ¿Y puede decirse que este cuento representa la soledad y la falta de comunicación en la actualidad? Puede ser, porque muchas veces personas que no tienen dificultades en la vida viven ajenas a una vida caótica. Por ejemplo, hay gente que tiene todo en la vida y no tiene problemas económicos, nunca se va a interesar por ver todos los días las noticias donde haya pobreza. Entonces ahí también hay una falta de comunicación. Ya, chiquillos, esa es la tarea.